Buenas tardes a todos los que van llegando. Bienvenidos a este nuevo día de Cuidarme, Cuidarte. En un minutico vamos a dar inicio con la charla de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo día de Cuidarme, Cuidarte 2020, evento virtual que realizamos en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Ayer iniciamos la semana 4, la semana en la que todos y cada uno de nosotros nos ponemos en los zapatos de los científicos. Ayer tuvimos la charla de los doctores Carlos Tobón, Gloria Patricia Cardona y el doctor Francisco Lopera. Hoy vamos a hablar un poco sobre un estudio que se está realizando para caracterizar el impacto del COVID en la memoria de los adultos mayores que viven en Latinoamérica y en Estados Unidos. Hoy nos está acompañando la doctora Jaquel Quiroz. Ella es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, directora del Programa Multicultural de Prevención de la Enfermedad de Alzheimer en el Hospital General de Massachusetts, investigadora principal del proyecto de biomarcadores en Alzheimer familiar llamado COLBUS, Colombia-Boston. La charla se llama Impacto del confinamiento por COVID-19 en el bienestar y la memoria de las personas mayores, avances en la investigación. Les recordamos que estamos también en vivo en Facebook y hoy nos están acompañando también mi compañera Diana Alzate, que va a estar a cargo de recibiendo todas las preguntas de ustedes para que al final se lo pueda remitir a la doctora Jaquel. Y también estamos con Carlos Gil, que él también nos va a estar acompañando para la parte técnica. Muchas gracias a todos por su asistencia, bienvenidos y esperamos que disfruten esta horita que vamos a estar compartiendo. Doctora Jaquel, bienvenida a Cuidarme, Cuidarte 2020. Muchas gracias Alejandra por la invitación y a todos por venir a la charla. Como estaba diciendo Alejandra, pues voy a contarles un poco de lo que estamos haciendo nosotros ahora, sobre todo para entender el impacto que COVID o vivir en la pandemia del COVID tiene sobre la memoria y nuestro bienestar. Ella mencionó en la presentación que yo soy profesora de la Escuela de Medicina de Harvard y como parte del trabajo que hago en Boston, nosotros tenemos un programa que es el programa multicultural de la prevención de la enfermedad de Alzheimer. El estudio y lo que les voy a contar ahora hace parte del trabajo que hacemos en el programa, que como la palabra lo dice, el título lo dice, tratamos de que sea multicultural, tratamos de incluir personas de diferentes países, personas de diferentes etnias, para poder entender mejor cómo el riesgo, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer puede aparecer en diferentes grupos. Entonces, este es como el programa como les digo, donde hacemos este estudio. Lo que les voy a comentar más específico es un estudio que empezamos a hacer, obviamente, cuando empezó lo de la pandemia en marzo. Nosotros nos mandaron pues para trabajar a la casa en principios de marzo. Y como resultado de eso nos dimos cuenta que muchos de los estudios que teníamos en el programa multicultural, que incluye latinos, por ejemplo, personas que son de origen latino, no podíamos seguir con estos estudios puesto que las personas no podían llegar al centro. Empezamos a llamarlos y a ver cómo estaban y cómo se estaban sintiendo y explicándoles por qué vamos a tener que parar los estudios de investigación. Y fue muy claro desde esas primeras llamadas que realizamos que ese impacto, por ejemplo, que este COVID de entrada estaba impactando la forma en que ellos vivían, sobre todo el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, el nivel de incertidumbre que todavía en muchas partes tenemos,
se notaba mucho que estaba impactando realmente su capacidad, sobre todo de concentrarse, o muchos, por ejemplo, reportaban cambios en el sueño, que de pronto ya no estaban durmiendo tanto, que estaban más preocupados de enfermarse o de que algún ser querido se fuera a enfermar. Algunos desafortunadamente empezaron a tener familiares o personas que vivían en la casa de ellos o conocidos que también se estaban enfermando. Entonces, a raíz de todo eso y más que todo como de esas llamadas, por ejemplo, que hicimos las personas que ya estaban involucradas en el programa multicultural, decidimos lanzar este estudio, que es básicamente una encuesta. Dijimos, bueno, preguntamos a las personas, en principio las personas mayores, que son las personas que están en más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer, cómo el vivir en la pandemia los ha impactado y sobre todo cómo eso ha impactado su memoria. Entonces de ahí salió como la idea del estudio. Es un estudio, como digo, muy nuevo, o sea, efectivamente lo empezamos a hacer marzo o abril de este año. Entonces, ¿por qué creemos, por ejemplo, nosotros que esto del virus o el coronavirus, o más que todo la pandemia del coronavirus, puede afectar a las personas mayores? Como de pronto ustedes han escuchado todo este mes y sobre todo las personas que ya han estado más involucradas o las personas que desafortunadamente tienen seres queridos con enfermedad de Alzheimer o con personas con otros problemas de memoria. Los problemas de memoria relacionados con la enfermedad de Alzheimer, generalmente a nivel esporádico, lo que llaman otros esporádico, la forma más común de la enfermedad de Alzheimer, inicia después de los 65 años, ¿cierto? Entonces sabemos de entrada que las personas mayores de 65 tienen un riesgo mayor de tener problemas de memoria relacionados con la enfermedad de Alzheimer o demencia. De pronto en estas semanas también obviamente han escuchado hablar de todo el trabajo que se ha hecho con el Grupo de Colombia, con las familias de Colombia que tienen algunas mutaciones, algunos cambios genéticos, y ellos presentan otra forma de Alzheimer, que es una enfermedad de Alzheimer más de inicio temprano, ¿cierto? Generalmente se ven los problemas de memoria antes de los 50 años. Pero esa es solamente una minoría, en comparado a nivel mundial, solamente una minoría de los casos que se ven de enfermedad de Alzheimer. El más común, el más típico es el que aparece después de los 65 años. Y entre más años pasan, más riesgo tiene la persona de tener sus problemas de memoria. Entonces, obviamente, pues el enfoque, por ejemplo, que nosotros estamos dándole a este estudio es ese, o sea, ¿qué pasa con estas personas que no necesariamente están a los 65 o más mayorcitos de 65, sino inclusive qué pasa con los que no tienen 65 todavía, pero van a tener 65 en el futuro, y cómo eso, lo que ahora están viviendo con el coronavirus, puede impactar el riesgo que estas personas tengan problemas de memoria en el futuro. Entonces, de entrada, cuando empezamos a plantear el estudio, se plantea como un estudio longitudinal, ¿cierto? Vamos a empezar así, con esta encuesta, a hacer seguimiento a estas personas para ver, y seguimiento en el tiempo, para ver justamente qué pasa, más que todo con esos que estaban cerquita de 65, pero obviamente también mirando todas las personas 70, 80, 90, todos los años que tengan mayores de 55. Entonces hicimos el corte en 55 años, como 10 años antes de 65, y empezamos a ver justamente qué pasa con esas personas y el riesgo de tener problemas de memoria en el futuro. Entonces, algunas de las cosas, por ejemplo, que ha impactado y que impacta ese riesgo es, primero que todo, como de pronto han visto en las noticias, el COVID afecta de manera desproporcionada a los adultos mayores. O sea, las personas mayores, aquí cuando digo adultos mayores me voy a referir, las estadísticas son las personas mayores de 60 a 65 años, pero se sabe que estas personas son las que más se afectan, las personas que más se enferman de COVID. O sea, de entrada ya tienen un riesgo aumentado por estar en esa edad de tener la enfermedad de COVID. Entonces, sabemos también que las personas mayores tienen más riesgo de infección, presentan mayor intensidad de los síntomas, la duración puede ser más larga también, y también sabemos que desafortunadamente muchos del porcentaje de personas que han muerto por COVID también han sido muchas personas mayores, ¿cierto? Entonces, este COVID de entrada sabemos que afecta mucho esa población comparados con otras poblaciones de otras edades. O sea, ese es un punto bien importante.
Pero también lo que es inclusive también importante para esto es que las medidas que se han tomado, por ejemplo, para prevenir o manejar el contagio del virus, afectan de manera desproporcionada a los adultos mayores. Cosas tan sencillas como todos los hemos visto, como, bueno, se tienen que quedar en la casa, ¿cierto? Que lo que no, o si están en un asilo, si están en un hogar, no estaban permitidas las visitas, ¿cierto? Cosas así que sabemos que entrada, como lo vamos a ver ahorita, también impacta. Las órdenes de quedarse en la casa, de distanciarse socialmente, de si es un abuelito que no puede estar cerquita de los nietos, todas esas cosas que sabemos que es importante para la salud cerebral, sobre todo en las personas mayores, de las personas adultas mayores, también aparecen más ahí en lo que tiene que ver con el coronavirus. Y lo otro que es bien importante, como que tiene que ver con la intensidad de los síntomas, es que desafortunadamente muchas de las personas que son adultas mayores requieren hospitalización. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar es de hospitalización en más detalles. Pero antes, entonces, lo otro que con COVID, todo es medio nuevo, ¿cierto? Estamos aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Pero una de las cosas que ya se sabe, que hemos visto en los últimos meses, es que el COVID, la enfermedad del coronavirus, afecta al cerebro, ¿cierto? Ya sabemos, hay alguna evidencia, de poquitos artículos que se han publicado que sabemos que tiene un impacto en el cerebro. Lo que no sabemos con certeza es si esos efectos son directos o efectos indirectos. Entonces todavía tenemos que entender bien esa relación. Sabemos que hay una cosa que eso hace parte de los estudios poquitos que se han publicado, pero sabemos que hay algunos síntomas neurológicos o síntomas que afectan el cerebro que se pueden presentar. La persona puede tener dolores de cabeza, se pueden presentar alucinaciones, se pueden presentar convulsiones, se pueden presentar accidentes cerebrovasculares y muchos otros, ¿cierto? Inclusive, hace poquito estaba leyendo un artículo también que habla de lo que es como la fatiga crónica, ¿cierto? Que de alguna manera también cuando uno está muy fatigado todo el tiempo, eso tiene otro impacto también en el sistema nervioso y en el cerebro. O sea, estamos aprendiendo y cada día que pasa digo yo que hay que agregar más cositas porque hace parte de todo lo que estamos aprendiendo. También estamos aprendiendo que puede causar inflamación cerebral, ¿cierto? Lo que se llama encefalitis. Y esta inflamación cerebral obviamente es un efecto poco común, digamos así, del cerebro que impacta de entrada de las funciones cognitivas. Esto es algo que se sabe de entrada, no solamente con el coronavirus, sino que en general cuando se producen procesos de encefalitis, se sabe que puede afectar las funciones del pensamiento también. Entonces, son cosas como para ponerle cuidado. Lo que no sabemos, como decía ahora, es si esos efectos son directos o son efectos indirectos. Entonces, por ejemplo, le podemos echar la culpa al virus y decir que todas las complicaciones que pasan es por el virus. Todavía no sabemos, hay que mirar. O esto, ¿será que es que la respuesta del sistema inmune, porque obviamente es un virus, entonces puede ser que sea la respuesta inmune la que esté generando esas complicaciones? Pues no sabemos. O lo otro que tampoco se sabe es si de pronto es el mismo tratamiento, ¿cierto? Como saben, desafortunadamente todavía no hay ninguna vacuna, no hay nada que pueda como erradicar el virus totalmente, pero entonces hay algunos tratamientos que se están utilizando. Todavía no sabemos si esos tratamientos que se están utilizando, por ejemplo, pueden tener o no tener un efecto también indirecto o directo en el cerebro. Entonces son cosas que están ahí. Lo otro es, tampoco tenemos claro si son comorbilidades. Una cosa que aparece que, como todos de pronto saben, es que a medida que envejecemos tenemos más riesgo de tener otras enfermedades, ¿cierto? Tenemos más riesgo de tener la presión alta, tenemos más riesgo de tener diabetes, tenemos más riesgo de tener otras enfermedades. Entonces, todo eso también tiene un impacto, obviamente, en el cerebro y todo lo que tiene que ver con la memoria y las otras funciones. Entonces, es difícil saber si todos esos cambios que aparecen le podemos echar la culpa al virus nomás o es sencillamente una relación con las otras enfermedades que de pronto la persona ya tiene. Entonces, todas estas son preguntas, como lo muestro aquí, que pues desafortunadamente pues no sabemos, no tenemos una respuesta, pero que esperemos que en los próximos meses o en el próximo año, en los próximos años tengamos muy más claro eso. ¿Qué es lo que sabemos? Y esto es algo que no tiene que ver en general con COVID, sino que lo que la investigación, por ejemplo, ha mostrado. Muchas de las personas que necesitan hospitalización por COVID, algunas de ellas necesitan estar en cuidados intensivos, ¿cierto? Ustedes saben que los que están en cuidados intensivos también pueden necesitar un ventilador, ¿cierto? Como para tener ayuda
externa para recibir oxígeno y ayudar a los pulmones. Todo eso son cosas que de entrada sí, digamos que es como un efecto estresante, digamos así, para la persona, no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel físico, ¿cierto? Es algo que no es que uno esté hospitalizado todos los días. Entonces, lo que la investigación antes ha demostrado es, por ejemplo, que las personas que han estado en hospitalización de cuidados intensivos por otras enfermedades, pueden desarrollar problemas cognitivos y esto puede afectar la memoria. O sea, el hecho de estar uno con tiempos alargados en hospitalización puede afectar la memoria, ¿cierto? Entonces, igual, todas estas cosas de investigaciones puede, y esto es cosa que todavía no se ha evaluado concretamente en COVID. También sabemos que muchas de las personas, por ejemplo, que sobreviven después de estar una temporada o tiempos prolongados en cuidados intensivos, también pueden desarrollar demencia más adelante. O sea, es como si de alguna manera ese periodo, esa etapa, digamos así como traumática o un poco, sí, como, digamos como tan diferente que impacta a las personas, también puede afectarse puede incrementar el riesgo de tener demencia en el futuro. Todo esto vuelve y juega con personas mayores, estoy hablando de las personas adultas mayores. Y otra cosa que se ve, que se llama como el síndrome de post-cuidados intensivos, es que de 30 al 50%, por ejemplo, de personas, a veces después de estar en cuidados intensivos y después de que se recuperan, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión, pueden tener síntomas como estrés postraumático y a veces pueden tener también algo como algún delirio, ¿cierto? Es decir, inclusive después de estar en cuidados intensivos, pueden haber algunos otros síntomas, algunos otros problemas que puedan afectar el bienestar de las personas. Entonces, todo esto se lo digo porque es importante pensarlo en el contexto de COVID, ¿cierto? Este es otro artículo que salió el año pasado, que les voy a contar más o menos, pero contaba, el artículo reporta que la hospitalización, por ejemplo, el tiempo de hospitalización que esté la persona, tiene un efecto, por ejemplo, directamente en las personas adultas, en lo que tiene que ver con patología de Tau. Aquí les muestro en general es los que, disculpen que no la alcancé a traducir todo, pero estos son los años desde el que estuvieron en cuidados intensivos y este es el deterioro cognitivo que la persona presenta, ¿cierto? Básicamente lo que nos dice acá en la patología de Tau, que es lo que estamos demostrando, es las personas que están más hospitalizadas, en este caso la lineecita roja, presentan, por ejemplo, más patología cerebral relacionada con la enfermedad de Alzheimer, como en este caso la patología de Tau. Y este es otro tipo de patología, pero más o menos la misma idea, que también estas personas presentan lo que se llama como cuerpos de Lewy, que es otra patología que se puede ver en el cerebro, que está relacionada con demencia, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que este estudio reporta es que ese tiempo prolongado en hospitalización, y vuelve a jugar esto referido a hospitalización en cuidados intensivos, tiene un efecto también en el riesgo de desarrollar demencia porque afecta de entrada esa patología o esos marcadores que pueden aumentar el riesgo. Lo otro, y esto salió en las noticias hace poquito, por lo menos acá, es esto del post-COVID, post-hospitalización que les contaba. Y es básicamente cómo algunas personas, después de estar semanas o mucho tiempo en cuidados intensivos, empiezan a tener todo ese tipo de síntomas como les mencionaba, como ansiedad, depresión, delirio, la fatiga crónica, algún montón de síntomas que igual todavía ahora apenas lo estamos tratando de entender en el contexto de COVID, pero todo esto que les menciono aumenta el riesgo de tener unos problemas de memoria más adelante. Entonces, cuando tenemos que hablar de riesgos, y esto es algo que si de pronto ya saben esto, me disculpan porque no sé qué tanto hablaron en las otras semanas, pero para poder entender el contexto de lo que estamos haciendo es importante. Entonces, mira cómo esos riesgos, ya mencioné algunos, ¿cierto? Ya mencioné, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, con todas estas cosas que se pueden relacionar con la enfermedad o con haber estado hospitalizado por la enfermedad. Pero para desarrollar, por ejemplo, lo que es deterioro cognitivo, les voy a explicar esta gráfica. Es, por ejemplo, aquí en esta gráfica vemos todo lo que aumenta el riesgo, por ejemplo, y estas son las personas adultas mayores, ¿cierto? Todos estos factores que aumentan el riesgo de tener deterioro cognitivo en un individuo, y estos son algunos factores que disminuyen ese riesgo. Entonces, los colorcitos de las flechas
Quiere decir, lo que está en azul es que tiene una evidencia muy fuerte de que aumenta el riesgo. Entonces, por ejemplo, sabemos que lo que tiene que ver con algún trauma cerebral, un golpe a la cabeza, eso afecta al riesgo de tener deterioro cognitivo. La obesidad, por ejemplo, en la vida media, la hipertensión temprana también, las personas que fuman, las personas que tienen diabetes, todos estos factores sabemos de entrada que aumentan el riesgo y estos son factores que también, como de pronto saben, son importantes para las enfermedades, pues para las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Es decir, son cosas que afectan el riesgo de tener demencia, de tener deterioro cognitivo, pero también aumentan el riesgo de que el corazón no esté funcionando muy bien. Entonces, es mirar la relación directa entre lo que es importante y lo que le ayuda al cerebro y ver eso también cómo le ayuda al corazón, ¿cierto? Es una forma de acordarse. Lo que tiene un poco de evidencia, por ejemplo, en aumentar el riesgo, sabemos que la depresión, como decía ahora, otro factor importante, el sueño, también aumenta ese riesgo. Hay menos artículos, digamos así, que apoyan eso y por eso está nuestro colorcito diferente, pero también hay artículos que apoyan que ese puede ser un factor de aumentar el riesgo. Entonces, lo otro también aparece lo que es como el colesterol alto, que es todavía poco claro, pero también aparece ahí. Entonces, estos son como los que aumentan. Los que están aquí abajo son los que de hecho disminuyen ese riesgo y ese riesgo de deterioro cognitivo, ¿cierto? Entonces sabemos que el número de años, por ejemplo, de educación tiende a tener un efecto protector, ¿cierto? Las personas que tienen más educación, pero educación en el sentido de que personas o sea, estos son como cuando se hacen los análisis, es como personas estudiando los que tengan elementary, educación elemental, educación de bachillerato, educación superior, porque se utiliza como el número, pero realmente lo que ha visto, lo que se ha demostrado es que no solamente el número de años que la persona esté en la escuela, sino a nivel cerebral, que tanto mantiene también una cultura de aprendizaje, digamos así, ¿cierto? Para mantener ese cerebro activo. Lo otro que se sabe que tiene mucha evidencia de que disminuye ese riesgo de deterioro cognitivo es la actividad física. Entonces sabemos que de entrada, entre más actividad física haga una persona, disminuye ese riesgo de tener deterioro cognitivo, ¿cierto? Otras cosas que tienen como moderada evidencia, o sea, hay artículos más o menos, pero no suficientes como para que le den el colorcito azul, es la dieta, por ejemplo, que se llama la dieta mediterránea, obtener entrenamiento cognitivo, que es básicamente relacionado con lo que decía, como mantener esa mente activa y aprendiendo. Otras cosas que se ha disminuido el riesgo, que todavía está como en cuestionamiento, es como un consumo limitado, por ejemplo, sobre todo de vino, es uno que está todavía como en cuestión, y también que no hay mucha evidencia en lo que tiene que ver con la actividad social, ¿cierto? Que tanto participa uno en actividades sociales. La razón por la que les muestro esto es porque de entrada, por ejemplo, cuando hablamos de alguna de las medidas de COVID, empezamos por este tipo de cosas, ¿cierto? Una de las cosas que nos puso COVID y que en algunos países todavía, o en algunos estados aquí todavía está, es este distanciamiento social. Entonces sabemos de entrada que el distanciamiento social hace más vulnerable a las personas adultas mayores por todas las razones que les estaba diciendo. Pero una cosa es el aislamiento, el distanciamiento social, pero otra cosa es ya cuando hablamos del aislamiento social y de lo que hablamos cuando ya hablamos de los sentimientos de soledad. Y de hecho pongo los sentimientos de soledad aquí en rojo porque toda la evidencia que hay, por ejemplo, del riesgo, más allá que el distanciamiento social, es el sentirse uno solo, ¿cierto? Cuando uno se siente solo, es es eso como un factor de riesgo, por ejemplo, para tener deterioro cognitivo. Y eso es algo que ha estado ya caracterizado y como les voy a mostrar ahorita, es algo que ya hay evidencia que lo soporta. Entonces, ¿qué pasa? Eso en el lado de que este es un factor de riesgo que de hecho tenemos y todo el mundo tiene y que obviamente ahora por estar en el COVID afecta más a las personas mayores. Pero de igual manera está este punto y es cuando usted le dicen que es en la casa, no salga o le cierran los parques, cierran el gimnasio, cierran los lugares públicos, también se disminuyen las posibilidades de hacer actividad física. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar? La actividad física es un factor protector
para ese deterioro cognitivo. Entonces, no solamente le aumentan las cosas que aumentan el riesgo, como el distanciamiento social, sino que le quitan cosas que sabemos que puede proteger, ¿cierto? Entonces, obviamente, al quitarle eso también, vuelve y juega, ya sabemos que el estrés y la depresión también impactan el deterioro cognitivo. Entonces, es tener toda esta combinación de factores, básicamente poniéndonos en más riesgo, y a unas personas más que a otras las va a poner más en riesgo de tener problemas de memoria. Entonces, es una de las cosas que hay que ponerle bastante cuidado. Este es otro artículo que básicamente muestra lo que tiene que ver con las actividades sociales, y es que las personas que en general están más involucradas en actividades sociales tienen un deterioro cognitivo más lento comparado con personas que tienen poco actividad social. Y vuelve a jugar, por actividad social es esa oportunidad que tiene uno de interactuar con otras personas. Ahora, por ejemplo, en la época de COVID, no tiene que ser personal, ¿cierto? O sea, reuniones de Zoom como la que estamos teniendo ahora, o si tienen llamadas, o por WhatsApp, o lo que sea, es poder tener la oportunidad de interactuar con otras personas, esa actividad social. Entonces se ha demostrado, hay cierta evidencia de que eso también ayuda o protege en contra del deterioro más rápido, digamos así. Este es trabajo de algunos colaboradores aquí en Boston, y que no sé por qué es tan pequeñito. Y es básicamente que también ellos, el año pasado nomás, mostraron que esos sentimientos, y miren que por eso lo pongo, sentimientos de soledad en personas sanas, esto es con personas mayores de 65 años, personas que no tienen problemas de memoria, no tienen problemas cognitivos, y sin embargo, las personas que reportan, que es lo que aparece aquí, las personas que reportaron más sentimientos de soledad son las personas que más patología tienen en su cerebro. O sea, es decir, personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar demencia, reportando ese nivel de soledad. Entonces, otra evidencia más mostrando básicamente la importancia de tratar de protegernos en contra de esos sentimientos de soledad. Y esto es una representación del mapa básicamente en el cerebro, mostrando cómo algunas regiones cerebrales que son importantes para la enfermedad de Alzheimer en particular, son esas regiones donde esa patología cerebral se está viendo, ¿cierto? Entonces es importante que sepamos eso y que lo tengamos pues como presente. Entonces, en general, y antes de hablarles específicamente de lo del estudio, ¿qué se puede hacer? ¿Cierto? Desde el punto de vista de investigación, como les decía, pues obviamente necesitamos más investigaciones, hay muchas cosas que todavía pues no se sabe, ¿cierto? A medida que pase más el tiempo, pues la idea es poder entender más de cómo el COVID afecta, por ejemplo, no solamente el cerebro, sino en general el riesgo para tener otras enfermedades asociadas con el envejecimiento. Es importante y es algo que por lo menos acá hemos tratado de hacer, y si igual si hay personas del equipo de centros de salud o personas del sistema de salud, es importante tratar de buscar esas, de hacer cosas para que esas consecuencias negativas que les mencionaba, por ejemplo, de la hospitalización intensiva, disminuir eso, ¿cierto? Ya sabemos que de entrada hay evidencia que muestra cuando las personas están en cuidados intensivos y salen de cuidados intensivos, tienen más riesgo de tener todos estos problemas. Entonces, es decir, ¿qué se puede hacer para que ese riesgo disminuya, ¿cierto? O sea, es decir, ¿qué intervenciones se pueden hacer para que eso disminuya? Una cosa que aparece claro, obviamente por todo lo que les decía, es buscar apoyo psicológico, o sea, o psiquiátrico, por ejemplo, porque la ansiedad, la depresión, el aumento del estrés, o inclusive cuando esos sentimientos de soledad empiezan a volverse muy, muy crónicos, o sea, no es bueno quedarse uno solo con eso, ¿cierto? La ansiedad, la depresión y eso puede tener ayuda, puede recibir ayuda y puede recibir tratamiento. Entonces, obtener ese apoyo psicológico puede ser clave para que efectivamente no se deje coger ventaja, mejor dicho, no deje coger ventaja para tener deterioro cognitivo o deterioro de la memoria. En general, como mencionaba, o sea, tratar de hacer cosas para uno no estar aislado socialmente. Hay cosas, por ejemplo, que la alcaldía o el país de entrada han hecho como actividades para ayudar a que no haya tanto aislamiento social. Pero ahora, la verdad, lo más importante es que cada uno o cada familia trate de hacer cosas.
para aliviar ese aislamiento social, ¿cierto? Es decir, cosas que pueden ser como muy forzadas, pero no, nos vamos a hablar cada 8 días, vamos a vernos cada 8 días, o vamos a estar en el chat, lo que sea, pero es por lo menos para que la gente tengamos esa idea de que no estamos aislados socialmente, que a veces igual nos coge ventaja y una cosa lleva a la otra, entonces cuando menos pensamos, estamos deprimidos y cuando ya estamos deprimidos es muy difícil recuperarse de todo eso a nivel emocional. Entonces, a nivel de hogares o de asilos, por ejemplo, sobre todo las personas que todavía están en aislamiento, tratar de buscar esas oportunidades, que es lo que llaman oportunidades seguras, por ejemplo, para caminar al aire libre o hacer ejercicio. Yo siempre digo, si está sentado y no tiene forma de hacer ejercicio, pues aunque sea mueva la mano, ¿cierto? O estire la mano o haga alguna cosa, pero es mandarles como esas señales de actividad al cerebro, sobre todo porque, digo, porque hay mucha evidencia de que la actividad física protege. Entonces, cualquier actividad física que usted haga, no tiene que ser pues caminarse o correrse la triatlón, pero es lo que usted puede hacer con su cuerpo que le permita mantener esa actividad. Entonces, a nivel comunitario en general es algo que se ha visto, por ejemplo, aquí mucho, que tiene que ver como el contactar, estar chequeando, ¿cierto? Pues obviamente uno tiene las familias, uno sabe dónde está el abuelito, cómo está el abuelito y toda la cosa, pero hay de pronto personas adultas mayores que no tienen mucha gente que las llame, no tienen mucha gente que les ayude, entonces es como mirar, por ejemplo, chequear que la gente esté bien y no le falte nada. Aquí por lo menos eso es muy importante porque muchas personas viven solas y los hijos no viven cerquita, entonces es estar chequeando como en eso. Y una cosa que también se ha hecho aquí es como programas de voluntariado, pues crear oportunidades para que los estudiantes o las personas más jóvenes les enseñen, por ejemplo, a los adultos a usar teléfonos, a usar cámaras, o buscar forma, por ejemplo, de que todas esas cosas que de pronto a veces las personas mayores dicen, no, yo no sé manejar eso, no, yo acá ya voy a aprender, ya no aprendí. Cosas así que se sabe que pueden ser una barrera para que la persona esté interactuando con otras personas, hacerlo, ¿cierto? Aunque también he visto que mucha gente utiliza lo del WhatsApp, pero mirar lo de cámaras web o cómo entrar a Zoom, cómo entrar a Facebook, todo ese tipo de cosas, no importa la edad que alguien tenga, siempre se puede aprender. Entonces, estos son tips en general que quería como compartir, sobre todo pensando en lo de ayudarle al cerebro. Entonces, vuelve y juega, lo tengo que repetir muchas veces, pero ahí está otra vez. Haga ejercicio, haga actividad física, sea lo que sea que pueda hacer. Si está en la casa, suba y baja escaleras si tiene escaleras. Si no tiene escaleras, como les digo, aunque sea a la mano, lo que el cuerpo le permita, pero tratar de hacer actividad física, por lo menos diaria. Eso estimula todo el cerebro y obviamente protege también en contra de todas las adversidades, como cosas que puedan pasar como con lo del COVID. Alimentarse saludablemente, también ya les mostré esa parte. Una vez más, participar en actividades o grupos sociales, como digo, aunque no los pueda ver, por lo menos aunque sea por llamar por teléfono, escuchar a gente hablando, interactuar con personas, puede ayudarle a reducir los niveles de estrés y vuelve y juega. Los niveles de estrés altos aumentan el riesgo de tener problemas de memoria, entonces es ayudarle al cerebro también. Ejercitar la mente, que es lo que estaba como el crucigrama que pongo ahí, pero es en general, no necesariamente el crucigrama. Es cualquier cosa que usted le ayude a pensar, ¿cierto? Es decir, tener algo que usted le implique pensar. No solamente ver televisión sin ninguna interacción, sino o leer un libro o hacerse preguntas o algo que le permita tener ese cerebro activo. Y una cosa que a veces se nos olvida es tratar de dormir bien. O sea, dormir igual ayuda también a la memoria. Entonces son cosas que podemos hacer día a día, así estemos en condiciones de restringidas por el coronavirus, que van a ayudarnos a tener como algunas herramientas para poder pelear en contra del riesgo y todos estos riesgos que está pasando con el coronavirus. Entonces, todo eso es como para introducir entonces ahora lo que estamos haciendo. Entonces, ya les mencioné que empezamos entonces a hacer este estudio en marzo y abril. Entonces, el estudio de entrada es tratando de entender cómo COVID y la pandemia del COVID impacta el bienestar y la cognición o la memoria de las personas mayores. En las personas mayores, como les dije hace un rato, pues tomando las personas mayores de 55 años. Entonces, justamente para seguirlos en el tiempo y mirar si podemos entender cómo el vivir, digamos así, en época de pandemia realmente
puede afectar a unas personas más que a otras, ¿cierto? Mira, ¿cuáles pueden ser algunos factores protectores y factores de riesgo, por ejemplo, para el deterioro cognitivo en estas personas? Como decía, todos estamos viviendo en la pandemia. Todos estamos viendo la pandemia, algunos pues nos vamos a enfermar, otros no nos vamos a enfermar, y no todos nos vamos a tener problemas de memoria, ¿cierto? No todos vamos a tener problemas de memoria, no todos se nos va a olvidar las cosas, no todos vamos a tener demencia. Entonces es mirar efectivamente qué es lo que, por ejemplo, como estaba diciendo ahorita, ¿será que entonces la actividad física es lo que ayudó para que otras personas no se enfermaran, ¿cierto? ¿O será que es lo que están comiendo lo que ayuda? ¿O será que qué es lo que hacen las personas, por ejemplo, que no tienen ese riesgo, disminuyen ese riesgo de deterioro cognitivo? Entonces, en la encuesta, por ejemplo, empezamos preguntando cosas como características demográficas en general, preguntando lo que nosotros llamamos como determinantes sociales de salud, que es básicamente si tiene seguro, no tiene seguro, con quién vive, cuánta gente vive, todo esto, qué apoyo emocional tiene, ¿cierto? Obviamente, si es una persona que siempre ha vivido sola y ahora la mandan a la casa a vivir sola, pues no va a ser lo mismo que una persona que, por ejemplo, ha vivido con mucha gente y de repente la mandan a vivir sola, ¿cierto? O sea, el impacto es distinto. Entonces, tratar de entender eso y también tratando de entender cómo estas estrategias, por ejemplo, de cada persona pueden ayudar en ese proceso. Entonces, como decía, los determinantes de salud, preguntamos como estabilidad económica, condiciones de educación, de salud, condiciones de vida, contexto comunitario. Y en Estados Unidos, de entrada, es muy importante lo que tiene que ver con esa percepción de discriminación. El ser inmigrante en Estados Unidos, por ejemplo, es una experiencia que de entrada puede producir efectos en discriminación, entonces es algo que nosotros incluimos también ahí para evaluar. Incluimos preguntas de impacto de la pandemia, que son preguntas generales del estrés percibido, del aislamiento, del apoyo que las personas tienen. Incluimos un cuestionario, que es el cuestionario el inventario, ¿cómo se dice? Inventario de la pandemia, que fue literalmente desarrollado en marzo. Lo hicieron en marzo para evaluar el efecto de la pandemia, de esta pandemia. Tenemos cuestionarios para evaluar el bienestar, que es más o menos incluyendo uno, que es para ver cómo las personas enfrentan el estrés, y otro para entender cómo la persona se ve en propósito de vida o qué propósito de vida tiene. En la parte de cognitiva de memoria, incluimos dos medidas. Una que es el ECOG, que es una escala de autoevaluación donde la persona una escala autoinformada, donde la persona reporta su memoria, su lenguaje, su atención, evalúa cada uno, ¿cierto? Y tenemos unas preguntas directas de cómo se ha visto impactada la memoria. Entonces, todo eso es lo que hemos hecho, lo que está en la encuesta de los datos que hemos recogido. No sé si han visto esto antes, si no, después de todas formas lo pueden chequear. Ese es el flyer que nosotros sacamos, donde tenemos igual todo lo que les acabo de decir, personas mayores de 55 años. Cuando empezamos con el estudio solamente lo teníamos en inglés y obviamente en español. Gracias a una colaboración que empezamos con unos investigadores de Brasil, ya tenemos también en portugués, entonces está en inglés, español y portugués. Toda la encuesta en el momento se puede llenar online, ¿cierto? Aquí está la página web que aparece, que es la página del programa, que ahorita sí ya les muestro los links directos, pero cada persona pues lo puede llenar. Si de pronto no tienen internet y necesitan más bien como que los llamemos por teléfono, pues también tenemos la opción de llamarlos por teléfono y hacerle la encuesta. La encuesta, como les decía, la idea es repetirla en el transcurso de un año para ver cómo avanza, digamos así, cómo es la experiencia básicamente viviendo en estos meses de pandemia. Y yo espero que después de un año podamos, dependiendo de los resultados, podamos seguir inclusive para poder entender más allá del año cómo avanza la enfermedad. Entonces, en el resto del tiempito que tengo, en los próximos minuticos les voy a contar lo que llevamos. Entonces, hasta el momento, hasta ayer llevamos 2,000 y pico de personas, pero cuando hicimos este análisis, cogimos una muestra de 1,845 personas que habían llenado la encuesta, y de esas pues excluimos algunos que de pronto no llenaron todas las variables, entonces no sabíamos de dónde
de dónde vivían o quiénes eran, algunas personas que tampoco llenaron todas las preguntas y algunos, por ejemplo, que eran poquitos, que apenas teníamos como 8 personas que eran nativas, como indígenas de América, pues de Norteamérica, y que no eran sino como 8. Y a la final entonces nos quedamos con 1,747, ¿cierto? O sea, 1,747 personas hasta el momento han llenado la encuesta, que si me preguntan a mí todavía no me lo creo porque me parece que es mucha gente, pero lo importante es que todavía podemos seguir recogiendo datos porque hay muchos países que tenemos apenas como 1 o 2 personas, o sea, muy poca representación. Entonces la idea es poder tener aún más. ¿Quiénes son esos? De entrada, bueno, de hecho, me voy a voltear aquí que estas las puse donde no era. Esta es una tortica de estas de estadística que de hecho la hice unos minuticos antes, incluyendo a todos, como para que vieran de dónde salen las encuestas, pues de dónde han salido las encuestas. La gran mayoría de las encuestas se han llenado en este momento entre Estados Unidos y México, ¿cierto? De hecho, estos son solamente los datos de los latinos, pero la gran mayoría de encuestas las han llenado en Estados Unidos y obviamente después sigue México. Tenemos una gran representación de países como Chile, Perú, Argentina. Son los 3 países más que tienen representación, y todos los otros países, incluyendo Colombia, no tienen mucha representación. O sea, tienen representación, pero por ejemplo este que aparece aquí del total, este chiquito en cafecito es Colombia, ¿cierto? O sea, es decir, todavía podemos hacer mucho mejor, pues podemos tener más representación comparada con todos los otros países. Sobre todo en este caso en particular, yo creo que pues México nos está ganando. México sí ha participado mucho desde Latinoamérica y habla, por ejemplo, del entusiasmo de las personas para tratar de ayudarnos como a entender este efecto que les comentaba. Entonces, por ejemplo, que hemos sabido de las personas que hemos tenido, por ejemplo, hasta el momento? Tenemos 642 personas de Estados Unidos que son no latinos, que son blancos. Tenemos latinos en total 954 personas. De los que son afroamericanos tenemos 77 y de los que se identificaron como asiáticos tenemos 33. ¿Cierto? Entonces, obviamente los latinos son los que van ganando en términos de todos los que tenemos, pero como les mostraba aquí a continuación, teniendo en cuenta de dónde es que están llenando ese porcentaje los latinos. Entonces, ¿qué hemos visto? Que me parece supremamente interesante, y esto obviamente por eso lo tengo así como en blanco, porque literalmente apenas estamos analizando los resultados, pero quería como contarles algo para que vean lo importante que es poder documentar y empezar a investigar esto. El EPI, como recuerdan, es el cuestionario que evalúa el impacto, ¿cierto? Entonces, de entrada, aquí tenemos 2 columnas. Estos son las personas que viven en Latinoamérica, todos los países combinados, y los latinos que viven en Estados Unidos. Son estos de acá. Entonces, la M quiere decir que es la media, que es más o menos el promedio que las personas reportaron en esto. Y entre más alto, por ejemplo, el puntaje en EPI, quiere decir que más impacto se percibe, ¿cierto? Todo esto es autoinformado, entonces obviamente lo que la persona piensa. Súper interesante que, por ejemplo, las personas que viven en Latinoamérica, comparado con los latinos que viven en Estados Unidos, los de Latinoamérica reportan más impacto de vivir en la pandemia, de la pandemia, comparado con los latinos de Estados Unidos. Y esto es estadísticamente significativo. Cuando empezamos a mirar, y todo lo que aparece aquí son las diferentes escalas de ese cuestionario, lo que está aquí en negrita es los que estaban significativos. Obviamente, ¿qué explica ese impacto? Implica, por ejemplo, cambios en el trabajo y en el empleo, ¿cierto? Muchos más cambios en los de Latinoamérica. Cambios en el entrenamiento, en la educación que se recibe, ¿cierto? Cambios en lo que tiene que ver con el balance entre trabajar y hacer cosas fuera del trabajo. Cambios en la situación económica, ¿cierto? Cambios, por ejemplo, en lo que se percibe como ese bienestar emocional, ¿cierto? O sea, esto de entrada, pues no es significativo, pero lo pongo porque hace parte justamente de la pregunta de si había o no había un impacto, aunque no es significativo en este momento entre los latinos de Estados Unidos y los latinos de Latinoamérica. Es alto el nivel comparado con las otras escalas también. Y lo que me pareció más interesante inclusive es que aparte de reportar más este impacto,
hay un subtest, una categoría del test que evalúa lo que es el cambio positivo, ¿cierto? Y es, por ejemplo, a raíz de todos estos retos que han pasado con el COVID, ¿qué cosas has empezado a hacer que antes no hacías? Como que antes te parezca como positivo. Y de pronto lo mismo, antes no tenía tiempo para hacer, para dedicarme al jardín, ya estoy sembrando papas en la casa, ¿cierto? Cosas que antes de pronto no se hacía, pero lo se ve como un cambio positivo. Los de Latinoamérica reportan más cambio positivo que los de Estados Unidos, que también es, aunque no es del todo, pues muy diferente, también es importante que es más cambio positivo en Latinoamérica que en Estados Unidos. Los otros cuestionarios que aparecen acá, esto es comparando nomás los latinos que viven en Estados Unidos y los latinos de Latinoamérica, en preguntas de memoria no hay diferencias, en preguntas del cuestionario de soledad no hay diferencias, en preguntas del cuestionario de el propósito de vida no hay diferencias, y en el de discriminación, súper interesante porque el de discriminación es lo que les mencionaba que nosotros preguntamos aquí porque las personas de Latinoamérica que inmigran siempre tienen una experiencia diferente, por ejemplo, con lo que tiene que ver con discriminación. Súper interesante que de hecho es significativo y los en este caso reportan diferencia, por ejemplo, entre los dos. Aparece la diferencia entre los que son de Estados Unidos y los que son de Latinoamérica. Y aquí es al revés, o sea, el puntaje menor es más discriminación. Y en general no hay diferencia tampoco en la parte cognitiva, ¿cierto? Entonces lo más importante es comparar, y esto es como les digo, esto es lo que llevamos hasta el momento, así que el estudio todavía sigue, pero quería pues como aprovechar y para que vieran que efectivamente todos esos datos que se están recogiendo nos están ayudando bastante a entender mejor cómo esta enfermedad del coronavirus o vivir en la pandemia, de hecho impacta, puede impactar nuestra cognición. Estas son las dos páginas web donde se encuentra más información del estudio, sobre todo en la segunda, que es donde está pues, toda la información en español, en inglés y en portugués. Estos son los links que les contaba directamente, o sea, si la persona tiene acceso a un teléfono inteligente o tiene acceso a internet, básicamente usted le da, sigue el link que después estará disponible también ahí en la presentación y sencillamente ahí mismo empieza. O sea, empieza y la encuesta de entrada se demora entre 50 y 60 minutos, dependiendo de qué tan rápido lea las preguntas. Pero todas las preguntas es como, dele clic aquí, dele clic aquí, dele clic aquí. Entonces, depende también de qué tanto se demora la persona respondiendo. Si quieren mayor información para hablar por teléfono, pues este teléfono es de Boston, pero nos pueden escribir por correo también. Las dos personas que trabajan conmigo Jairo y Diana, pues ellos están también todo el tiempo disponibles para hablar con ustedes más del estudio. Como ya les mencionaba ahora, es realmente un equipo muy grande de colaboradores, incluyendo personas en todos los países, casi todos los países de Latinoamérica. Estos son algunos de los colaboradores que tenemos en todos los países y que están todavía muy involucrados en el estudio. Y aprovecho para darles gracias otra vez a todos los del equipo de MAP, que es el programa multicultural, especialmente a Diana, Jairo y Paola, que han sido los tres coordinadores que han estado más involucrados en todo lo que tiene que ver con la recogida de datos. Y muchísimas gracias por escuchar la presentación. Bueno, Yaquel, muchísimas gracias por habernos contado un poco de lo que implica el impacto del confinamiento por el COVID-19 en las personas adultas y pues lo que se vendría pues con los resultados posteriores, y por eso también los invito a todos y que sea muy importante que podamos participar de esta encuesta y poder ayudar y tener datos pues para Colombia, ¿cierto? Que es como uno de los aspectos muy relevantes y que los invitamos en el día de hoy. Te agradezco nuevamente por estar aquí en Cuidarme, Cuidarte. Hay algunas preguntas del público, también hay pues como admiración por la forma como abordaste la intervención por parte de varios que han comentado. Te voy a hacer algunas preguntas. Una de ellas es de Lucía Domínguez. Ella dice aquí: buenas tardes, muy nutrida con todas sus precisiones.
quiero saber cómo hacer con los pacientes cuando ellos se enojan, el cambio de conducta, que no se pueden concentrar, que se cambia su entorno familiar en el confinamiento. ¿Cómo manejar esto? Sí, ese es uno de los grandes retos también, porque si para nosotros, por ejemplo, y para personas que no tienen problemas de memoria, es difícil y ha sido difícil como adaptarse uno a esos cambios, imagínense en qué tan difícil puede ser para alguien que de entrada se confunde más fácil y necesita más de esa rutina, ¿cierto? Yo creo que él exige muchísima paciencia, más paciencia que inclusive antes, porque es básicamente tratar de hacer los cambios lo menos traumático que se pueda, ¿cierto? Es decir, tratar de mantener esas rutinas lo más que se pueda, así sea en la casa, ¿cierto? Es decir, si hay que despertarse a la misma hora, tratar de despertarse, tratar de desayunar a la misma hora, tratar de, como digo yo a veces, por ejemplo, que no puede ir uno a la oficina, no importa, pero no salga de la pieza, salga de la habitación y pretenda que vaya a la habitación. Con los enfermos es más o menos lo mismo, tratar de mantener esa rutina, porque el mantener la rutina es lo único que le puede ayudar a uno a tener algo, a lidiar con esa incertidumbre, ¿cierto? Una de las cosas que más puede generar ansiedad, no solamente en los enfermos, sino en cualquier persona, es no saber uno como para dónde va, ¿cierto? No saber cómo qué esperar. Entonces, la rutina de entrada le ayuda a uno a tener cierto control sobre ese qué esperar. Entonces, primero nos bañamos, después desayunamos, después hacemos esto y tratamos de mantener eso en lo más que se pueda, ¿cierto? Eso de entrada ayuda y eso de una u otra manera ayuda también a disminuir los niveles de estrés. No te oigo. Sí, qué pena. Bueno, entonces mira, aquí hay otra pregunta, ya que tiene que ver mucho con lo que estabas hablando ahorita. Y es que algunas personas de aquí quisieran saber si hay algunas estrategias o herramientas que se puedan realizar en este tipo de pandemia para los adultos mayores, que no se sientan tan agobiados por el tema del confinamiento. Pues una de las cosas que traté de enfatizar mucho y que son tres cosas que me parece que mencioné, pero vuelvo y las menciono. Una es tratar de hacer lo que se pueda, por ejemplo, así sea chiquito, para tener cierta actividad física. Actividad física, no, como digo, no es necesariamente salir a correr, ¿cierto? Pero es mantener, por ejemplo, así sea, pararse de la silla, volverse a sentar a la silla, a salir alrededor de la silla, ¿cierto? Salir de una habitación a la otra silla. O sea, es decir, que mantenerse activo, así sea activo en ese contexto, es algo que puede tener un impacto muy positivo en el cerebro. Y eso, sobre todo las personas que están más enfermas, si lo hacen parte de esa rutina, es darles oportunidad al cerebro de que como que se alimente, digamos así, de esa energía, se puede decir así, de que da la actividad física. Eso uno. Lo otro, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la actividad, como involucrarse en actividades sociales, mantener ese contacto social, ¿cierto? Entonces a veces, no, es que no se puede salir, no hay nada que hacer, no importa. Cuente una historia, ¿cierto? Lea algo, haga preguntas, hable, porque es que el hablar es justamente lo que estimula el cerebro, ¿cierto? Entonces, hablar y darle la oportunidad a la otra persona que hable, ¿cierto? Porque si no sería como mirar televisión y no tener una oportunidad de interactuar. Pero ese es interactuar como, yo estoy muy bien, te voy a contar este cuento, ¿tú cómo estás? O sea, darle la oportunidad, por lo menos, aunque sea de manera sencilla, pero es esa interacción social, el contacto social, así sea por teléfono, como se pueda, realmente hace una diferencia bien importante. Y lo otro, pues yo creo que esas dos son como las más importantes, se me olvidó la otra, ¿sí ves? Pero bueno, esas dos me parece que son las más claves. Bueno, Yaquel, quiero contarte que aquí alguien me dice felicitaciones por la conferencia, muy puntual y clara a pesar de lo técnico. Y yo creo que precisamente el evento Cuidarme, Cuidarte en la Semana del Científico es precisamente que las personas que hacen ciencia se puedan acercar a las poblaciones para que ambos podamos trabajar juntos en el entendimiento de estas enfermedades tan complejas y también pues bajarnos a un lenguaje donde todos podamos comprender lo que la ciencia hace para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Quiero contarte que aquí Carmen Sabedoya dice, buenas tardes doctora, ¿la llamada demencia senil se puede prevenir?
o siempre se presentará en las personas ancianas independientemente del estilo de vida que haya tenido? No, esa es una muy buena pregunta y tiene que ver con lo que la figurita que yo mostraba del riesgo, ¿cierto? O sea, ahora, por ejemplo, como se habla siempre, cualquier persona tiene un riesgo de tener demencia senil, es la otra forma que se utiliza para llamar a la demencia que aparece después de los 65 años, la que yo mencionaba que es como la más común, ¿cierto? Es la otra forma de llamarla, después de los 65 años, y de las demencias seniles, pues una de las causas de demencia es la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Que es justamente lo que aparece ahí, o sea, una de las causas que aparece. Pero esa grafiquita que mostraba y muchas otras, ¿cierto? Lo que demuestra es que ese riesgo lo puede uno modificar. Hasta el momento no hay nada que uno diga, ah, si usted hace eso no le va a dar. Mire, si usted hace mucho ejercicio, seguro que no le va a dar demencia. Desafortunadamente no. Lo único que se sabe es, si usted hace mucho ejercicio, eso afecta al riesgo. O sea, disminuye el riesgo. Pero no quiere decir que lo quite, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ese disminuir el riesgo tiene un impacto, puede tener un impacto grandísimo. Porque, por ejemplo, supongamos que usted le iba a dar demencia senil a los 65. Y entonces usted hizo todas estas cosas que tenía que hacer, por ejemplo, del ejercicio, la dieta, proteger, cuidar el corazón, todo esto. Entonces, en vez de los 65, no le empezó a los 65, sino a los 75 o a los 80. Es decir, eso es un impacto muy grande, porque entonces le dio más años de vida sin problemas de memoria, ¿cierto? O sea, no hay nada, hasta el momento es uno de los grandes problemas de la demencia senil. No hay nada que uno haga para que se quite o para prevenir que le dé, pero sí hay cosas que puede hacer uno para disminuir ese riesgo de que le dé. Bueno, ya que aquí muchas personas están muy interesadas en participar de la encuesta. Ay, qué bien. Habían algunos links que tú colocaste en la presentación. Si es posible que la puedas poner en el chat para que nosotros tenemos un link, pero tú compartiste otros, a ver si los podemos compartir en el chat para todos. En el link que tú compartiste, ahí están todos los otros links. O sea, si van a ese link, ahí están los links, pero les puedo pasar los otros también de manera... Listo, entonces eso para los que tienen como la inquietud. Acá hay otra persona que pregunta, Gladys dice, tengo varios jubilados que se han enfermado del COVID-19, han quedado con muchos efectos secundarios y muchos miedos. En los trabajos que ustedes han realizado, ¿tienen algunos consejos para poderlos apoyar? A ver si entendí bien. ¿Qué han tenido? O sea, tienen un grupo de jubilados, varios de ellos se han enfermado de COVID-19, que ha generado pues como efectos secundarios y también pues ha afectado su parte mental porque han quedado con muchos miedos. Entonces ella dice que si en los trabajos que se han realizado hay alguna forma de poderlos apoyar. Sí, eso es lo que yo estaba mencionando, que también lo mencioné del apoyo, tratar de buscar apoyo psicológico. Por ejemplo, si las personas tienen mucha ansiedad o si las personas han tenido mucha depresión, porque igual, o sea, la ansiedad y la depresión son enfermedades que tienen tratamiento, ¿cierto? Usted puede recibir tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico para la ansiedad y la depresión. Si de pronto tiene un grupo, ¿cierto? No es una persona, sino un grupo. Usted puede organizar talleres, ¿cierto? Porque lo importante es abrir el espacio para que las personas tengan ese apoyo de pronto emocional que no están recibiendo, o que de pronto antes no necesitaban, pero después del COVID ya sí lo necesitan, ¿cierto? O sea, es como darle estrategias a las personas para que sepan mejor cómo enfrentar esa ansiedad de tal manera que no estén tan ansiosos. Como digo, estar muy estresado, estar muy ansioso o estar deprimido son factores de riesgo para que le den a uno problemas de memoria. Entonces, entre más hagamos para tratar de reducir esa ansiedad o reducir ese estrés, estamos ayudándole a que los problemas de memoria no vayan a aparecer. Lo otro, por ejemplo, si tienen la oportunidad de hacer actividades de relajación, ya sea, por ejemplo, actividades de yoga o de tai chi o actividades que sencillamente son de relajación, también es ayudar a bajar ese nivel de estrés. O sea, como el bajarlo lo más que se pueda para que la persona pueda sentir que tiene más control y al tener más control, pues se le reduce el miedo también de entrada. Listo, muchas gracias. Acá hay otra pregunta interesante de Laura. Dice, muchas gracias por la charla.
Mi consulta trata sobre el componente inflamatorio. Estudios recientes han relacionado el COVID-19 con un síndrome inflamatorio. Además, es un aspecto que podemos observar relacionado con muchas otras enfermedades. En los determinantes de salud de su estudio, me gustaría saber si van a tener en cuenta los pacientes que presentan alguna enfermedad de tipo inflamatoria para evaluar el impacto del COVID-19 en el bienestar, salud emocional y la memoria, o si solo tendrán en cuenta si presentan enfermedad en general. Gracias y un saludo. Muy buena pregunta. Y el objetivo, por ejemplo, como decía, del estudio, ¿cierto? Y de hecho lo presenté así de entrada, cuando yo lo estaba presentando, el estudio, por ejemplo, de entrada es el estudio de la pandemia, de vivir en la pandemia del COVID, ¿cierto? Vivir en la pandemia del COVID, lo que estamos diciendo ahora, aunque usted no le haya dado COVID, aunque usted no le haya dado COVID, aunque no sea COVID positivo, usted puede participar en el estudio, porque lo que nos interesa es cómo le está afectando a usted todo lo que está pasando en el mundo, o en su casa, o en su familia, con sus amigos, todo esto, cómo impacta eso, por ejemplo, su memoria y su bienestar. Quiere decir, sí, hay una sección, por ejemplo, que yo no más mencioné como salud, pero es una sección en la encuesta donde preguntamos, por ejemplo, sobre enfermedades que han tenido, que, o sea, también no excluimos a nadie, pero se están incluyendo factores médicos justamente para entender si hay otro tipo de comorbilidades o algún otro factor que pueda explicar ese riesgo, o ese riesgo no es impacto diferente en una persona o la otra. O sea, es básicamente cualquier persona, y en la sección de salud, que inclusive en la tablita creo que lo mostraba como historia médica o historia de infección, es donde se preguntan todo este tipo de cosas. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿hay algún estudio similar para poblaciones menores de edad, jóvenes y adolescentes, teniendo en cuenta los efectos de depresión y temor en estas poblaciones? Sí, en el mundo sí hay. De hecho, conozco un estudio que están haciendo en la Universidad de Miami, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, o para entender los niños, cómo impacta a los niños y a los adolescentes. No conozco, nosotros no, porque como digo, en el centro mío, pues estamos interesados en las personas más adultas o personas que tienen más riesgo de tener Alzheimer o demencia, pero sí se están haciendo también estudios para entender el impacto. Y yo creo que a medida que avancemos más en la pandemia, pues aparecerán muchos más estudios también para poder entender bien. O sea, creo que la gente está como tratando de responder a medida que nos vemos en la pandemia. Bien, aquí hay un saludo para Yaquel de Eduardo Mejía. Felicitaciones por tu trabajo. Otra pregunta la hace Liliana Muriel. Dice, excelente charla. Tengo un hogar gerontológico. Todos los adultos mayores padecen esta enfermedad. Sé que hasta ahora no hay cura. Los medicamentos ayudan a minimizar su impacto. Gracias. Es igual, o sea, no hay nada, por ejemplo, de entrada que sepamos con claridad que pueda ser efectivo para todas las personas, pero sí en caso por caso los médicos ya evalúan qué tratamiento pueden seguir o no seguir. O sea, es decir, sí hay tratamientos que se pueden ofrecer y como se han dado cuenta, no todas las personas que les da el coronavirus, por ejemplo, no todas las personas que les da el coronavirus necesitan ir a cuidados intensivos, no todas las personas que les da coronavirus después de estar mucho tiempo en cuidados intensivos o lo que sea, fallecen de la enfermedad. O sea, hay personas que les da y personas que se recuperan, ¿cierto? Entonces, realmente es como una pregunta más para que a nivel médico, cuando vean al médico, los médicos sean los que hagan esa determinación de qué medicamento, qué tratamiento sea el más recomendable. Raquel, muchas gracias por el aporte que nos has dado, por la información para todos. Recuerden que ahí tienen la encuesta para podernos ayudar. Cuéntame. Ya la puse en el chat. Exactamente, ya pusimos en el chat la versión en español para que la tengan presente. Si hay personas que como una de las que participó tiene un hogar geriátrico y puede ayudarnos para que esté la información de todas estas personas, se los agradeceríamos mucho. Quiero aprovechar pues nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí en Cuidarme Cuidarte, conectarte siempre con nosotros y aprovechamos también para darles varios anuncios que tenemos muy importantes. Recordarles que el día de mañana tenemos una charla muy interesante que es qué pasa con los cerebros luego de que son donados, para que no se lo pierdan, y tenemos muchas otras actividades para ustedes. Por eso les recomendamos que siempre estén conectados en las redes
en Facebook, en Instagram. Recuerden que ahí pueden encontrar información sobre todo lo que estamos haciendo. Estamos en los zapatos del científico, pero queremos pedirles una ayuda muy importante. Para nosotros es muy necesario y muy relevante que ustedes puedan evaluar cómo vamos, cómo se han sentido, cómo les ha parecido este evento. Y por eso mi compañera Alejandra les ha compartido también la encuesta donde ustedes pueden evaluarnos. Todavía tenemos mucho tiempo y para nosotros es importante saber cómo se han sentido, qué les ha parecido y qué ajustes podemos hacer para próximos eventos. Entonces, Alejandra, no sé qué más tienes para decir. Bueno, gracias doctora Yaquel por acompañarnos hoy en nuestro segundo día en el que estamos en los zapatos de los científicos. Ayer también la doctora Patricia Cardona hablaba sobre los hábitos de vida, cómo influían también en el cerebro y nos hablaba de eso, de la actividad física, caminar, levantarnos de la silla. Otros avisos parroquiales, acuérdense que estamos en concurso. Quieren una cita con el doctor Lopera, quieren una cita de estimulación cognitiva, quieren ir a visitar el centro día una vez se puedan abrir las puertas, pues estén pendientes de nuestras redes sociales para que ustedes sepan cuáles son los términos y condiciones de este concurso y nosotros el lunes, muy juiciositas, vamos a publicar los ganadores. ¿Qué tienen que hacer? Seguir participando de estas charlas, de las actividades interactivas que están en la página cuidarmecuidarte.org, dejarnos sus comentarios, nosotros vamos a estar muy pendientes de esos comentarios y bueno, evalúennos también porque para nosotros es importante mejorar para ustedes y recuerden también la campaña que se lanzó ayer, el plan de prevención para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Aquí también les pongo el enlace para que puedan consultar más de qué se trata y si están interesados puedan participar. No siendo más, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias Yaquel, gracias Diana y nos vemos mañana en una nueva jornada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.